Perfecto. Bueno, saludarles a todas, a todos. Un gusto, como siempre, estar acá y saludar la iniciativa de hacer estas charlas informativas para conocer los nuevos procedimientos que se están creando. Como decía la Camila recién, el origen de este proyecto se enmarca dentro del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que es para erradicar la violencia dentro de los espacios laborales, pero sobre todo el suicidio de la funcionaria Karin Salgado en noviembre del 2019, que sirve como gatillante para empezar a implementar ese convenio 190. Ahora bien, en un principio, el boletín 15093, que era el que proponía este proyecto de ley para prevenir las situaciones de maltrato, acoso laboral y sexual, era solamente para Código del Trabajo, ¿ya? Luego se ingresan mensajes presidenciales para incluir a los funcionarios del sector público. Eso es bien interesante porque hay una tendencia, como ya sabremos, que todas las leyes laborales que se crean tienden a incluir solamente a Código del Trabajo y excluyen a la administración pública. Todavía cuesta mucho que el legislador o el Estado entienda, eh, entienda que las y los funcionarios del Estado también son trabajadores. Esta ley es importante entender como marco general que entra en vigencia el 1 de agosto de este año, o sea, todavía no está vigente, ¿ya? Más allá que ya está promulgada, ya está aprobada. Eh, ¿Qué hace esta ley? Esta ley modifica particularmente, para lo que nos interesa a nosotros y a nosotras, dos cuerpos legales, o tres, en verdad. Uno es el Código del Trabajo, el otro es la Ley Orgánica de Bases Generales del Estado y el otro es el Estatuto Administrativo General, que le aplica a ustedes. Respecto de las modificaciones del Código del Trabajo, lo más importante y que aplica al sector público también es que reemplaza el artículo segundo, redefiniendo qué se entiende por acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Esto es muy importante porque sobre esto es donde uno después va a poder en la práctica hacer denuncias, ¿ya? Respecto del acoso sexual, aquí les puse la definición. Recuerden que estas PPTs luego se les va a enviar para que las puedan tener ahí a mano. Disculpa Felipe, disculpa. Ujú. ¿Sí? La persona que estaba hablando ya no se escucha. ¿Quieres emitir algún comentario? O si quieres los puedes escribir en el chat si tienes problemas con tu micrófono, por favor. Sigue, Felipe. Ya. Respecto del acoso sexual, se va a entender por tal el que una persona realiza en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien lo recibe, quien amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Ya, esta definición es más amplia y eso es importante porque en muchos casos cuando uno denuncia acoso sexual, se declaran inadmisibles o se terminan en sobreseimiento por la dificultad de probarlo, ya cuando no hay perspectiva de género en su análisis. Este es quizá uno de los cambios más importantes y de los que más se ha hablado, que es la redefinición de acoso laboral. ¿Ya? Hasta el día de hoy se distingue entre acoso y maltrato laboral por el fenómeno de la reiteración. Para que haya acoso laboral tienen que ser dos o más actos seguidos consecutivos reiterados en el tiempo. Ahora esto se va a acabar. Ya no va a haber una distinción entre maltrato y acoso. Va a haber solamente acoso laboral y que se manifieste, como dice acá el texto, una sola vez o de manera reiterada. O sea, ya con un solo hecho que califique como maltrato o acoso laboral, ya uno puede denunciar por acoso laboral y que perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Ya? Es más amplio también. Y eso es bien positivo para efectos del denunciante. Van a tener que ser más rigurosas las investigaciones también al respecto.
Y también se ingresa algo que no es menor, que me parece importante, que es que se va a entender violencia en el trabajo ejercida por terceros. O sea, cuando ustedes están en el hospital y viene un usuario, usuaria y los maltrata, eso también se va a tener entender como violencia en el trabajo y también va a ser sujeto a la protección de esta ley. ¿Ya? Hay un resguardo a las y los trabajadores por violencia respecto de personas ajenas a la institución. Eso es bien importante. Entonces, estas tres definiciones que se cambian en el Código del Trabajo y aplican directamente al sector público son sumamente importantes para quienes van a hacer denuncias. Y bueno, también para quienes van a ser denunciados por estas cosas. El resto de las modificaciones del Código del Trabajo no las voy a exponer porque se modifica precisamente el estatuto administrativo para incluirlas. ¿Ya? Y también la Ley Orgánica General de Bases de la Administración del Estado. Vamos a eso. Eh, Respecto de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, en el artículo tercero se expone el principio general del espacio libre de violencia y acoso laboral y sexual, debiendo el Estado tomar todas las medidas necesarias para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo. Esto es una cláusula general que siempre se ponen, es muy importante que exista, porque mandata al Estado a tomar todas las medidas posibles para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo. Eso es muy importante. Luego, en el artículo 14 nuevo, se agregó uno nuevo, la obligación de tener un protocolo de prevención. Esto es muy relevante. Este protocolo de prevención tiene que tener todo esto. ¿Ya? Identificar los peligros y evaluar los riesgos psicosociales asociados al acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Incluye el enfoque de género, la perspectiva de género, esto se incluye en toda la ley. Entonces, obliga y mandata a las entidades estatales a tener personal especializado, no solo en procedimientos de MALS, sino también con enfoque de género. Eso es muy importante. Este protocolo va a tener que tener las medidas para prevenir y controlar los riesgos señalados en el inciso anterior, con objetivos medibles. Eso también es importante, tiene que tener objetivos medibles. O sea, este protocolo idealmente debería ser distinto a los protocolos de prevención que existen hoy día, que son súper genéricos, son súper amplios. Los nuevos protocolos de prevención del MALS deberían tener datos objetivos, cuantificables, medibles, que se vayan monitoreando, que se vayan cumpliendo con perspectiva de género, eh, e incluyendo las nuevas definiciones de acoso laboral y violencia en el trabajo. Son protocolos bastante más potentes y, por supuesto, en el sector público, esto ya debe estar siendo trabajado por el Servicio Civil, que es el organismo encargado de la gestión de las personas en el Estado, de dictar normas de carácter general eh, para ver cómo van a ser estos protocolos o cómo tienen que hacerse en el futuro. Se agrega un nuevo artículo 46, que se repite luego en el Estatuto Administrativo sobre los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género en los procedimientos disciplinarios. En general, todas las modificaciones que se agregan al sector público, más allá del protocolo, tienen que ver con algunas mejoras que tratan de meter dentro de los procedimientos disciplinarios de los MOLS, relacionados a los procedimientos MALS, como esto. ¿No? Esto es importante, se agrega un numeral 10 nuevo a las causales de falta grave a la probidad administrativa. El numeral 10 nuevo dice ejercer conductas de acoso sexual, laboral o de violencia en el trabajo que sufran los funcionarios y funcionarias en los términos del artículo segundo, que es el que vimos al principio. O sea, es primera vez que se va a incluir como falta grave a la probidad textualmente el hecho de ejercer maltrato, acoso laboral y sexual en el sector público. Esto es súper, súper importante porque además recuerden que ahora el acoso laboral puede ser una sola acción. Entonces basta con que a ti te ejerzan una acción importante o grave, por ejemplo, que te digan un insulto muy grave en tu trabajo o te peguen, o en una reunión te falten, te humillen,
Humillando de una forma en que hayan testigos, una humillación importante de carácter grave, para que tú hagas la denuncia y si se acredita el hecho, eso va a quedar como falta grave a la probidad administrativa por ley. Y recuerden que las faltas graves a la probidad administrativa tienen causal directa de destitución en la ley, en el estatuto administrativo. ¿Ya? Entonces, se endurece mucho con la ley Carín el tema de las situaciones de maltrato y acoso laboral y sexual. Eh, Se modifican luego en el estatuto administrativo y varias modificaciones, como les decía, que tienen que ver más con el procedimiento disciplinario. Hay una norma que a mí me llamó bastante la atención, que es bien particular, que recuerden que cuando alguien es destituido del sector público, queda con 5 años de inhabilidad para volver al sector público como funcionaria o funcionario. Se ingresa una norma en la ley Carín en donde el fiscal, en caso de destitución, puede determinar otro plazo de inhabilidad. Es bastante particular y extraña esta norma. ¿Ya? Ya no serían 5 años, pueden ser 3, pueden ser 2, puede ser 1. Es bastante particular. No termino de entender del todo todavía por qué se hizo esto. Habrá que ir a la historia de la ley o ahí seguir investigando en el transcurso del tiempo, pero se puso esta norma. Eh, Se agrega un artículo, un inciso final nuevo al artículo 90, en donde la institución puede iniciar de oficio sumarios o investigaciones sumarias cuando se atente contra la vida o la integridad física de los funcionarios de la institución. Eh, lo que es importante porque le tira la pelota al servicio en el fondo al respecto. Se repite la idea del cumplimiento de los principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género en los procedimientos disciplinarios, que también se había modificado en la Ley de Bases Generales del Estado. Eh, Acá lo que les comentaba antes de esta norma bien particular, en que en el caso de que se aplique la destitución, como consecuencia de la inobservancia de las acciones de maltrato, acoso laboral o sexual, el fiscal podrá determinar que el funcionario o funcionaria se encuentre eximido de cumplir el plazo establecido en el artículo 12, este plazo de inhabilidad de 5 años. ¿Ya? Se repite esa regla. Eh, Luego se siguen modificando artículos, incluyendo la destitución por infracciones de maltrato y acoso laboral y sexual. Eh, y acá vienen una serie de normas que tienen que ver con el sobreseimiento de las denuncias. No sé si a ustedes les ha pasado o han escuchado, pero es muy, muy común que cuando uno hace una denuncia de maltrato y acoso laboral y sexual, generalmente terminan en sobreseimiento o terminan en nada. ¿Ya? Estadísticamente, los porcentajes de éxito de las denuncias son muy, muy, muy bajos. Eh, entonces, acá en la ley Carín lo que se hace es poner una serie de reglas de reclamo o de notificación fundada del jefe de servicio cuando las declara inadmisibles o establece el sobreseimiento de la denuncia. Por ejemplo, acá el artículo 126 agrega un nuevo inciso que dice que ante una denuncia de hechos que puedan vulnerar eh, las denuncias de MALS, la autoridad solo podrá desestimarla mediante una resolución fundada y deberá notificar dicho acto dentro del plazo de 5 días a la persona denunciante, la que podrá ejercer el derecho establecido en el artículo 160, que es la reclamación ante la Contraloría General de la República. O sea, ahora por ley, si ustedes denuncian y se declara inadmisible la denuncia, ustedes pueden ir a Contraloría a reclamar dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se notifica eso. Eso igual se podía hacer hoy día, ¿ya? O sea, esto no es nada nuevo, pero al menos establece el procedimiento reglado en el Estatuto Administrativo. El artículo 129 eh, es muy importante. Este diría que es de los más importantes dentro de los procedimientos. Por dos cosas. Primero, porque dice que tienen que haber fiscales especializados en MALS. Eso quiere decir que tienen que ser fiscales que hayan sido capacitados en maltrato y acoso laboral y sexual, y además con perspectiva de género. Que recuerden que hay perspectiva de género en toda la ley Carín. Pero además, los denunciantes
tienen derecho a conocer el contenido de la denuncia y ser notificados de sus actuaciones. Habrá que ver cómo Contraloría va a regular esto en la medida que vaya saliendo jurisprudencia, qué quiere decir con ser notificado de sus actuaciones. Pero hoy día, cuando ustedes hacen una denuncia, no tienen derecho a conocer nada del procedimiento. Nada, cero. Está a oscuras el denunciante. Salvo que haya buena fe o buena onda, como en el buen chileno, del fiscal, pero la ley en sí misma no te da derecho a conocer nada del procedimiento cuando tú haces una denuncia. Entonces, este artículo 129, modificado por la ley Carín, sí te da derecho como denunciante a conocer el contenido de las actuaciones porque te las tienen que ir notificando. La formulación de cargos, de los descargos, de la vista del fiscal. Bien importante este artículo. Eh, Luego el artículo 136 también es importante, que son las medidas de prevención que puede adoptar el fiscal cuando se hacen denuncias. Es bastante más abierta de la que existe hoy día para la regla de los sumarios. Hoy día el fiscal solamente puede tomar dos medidas: o suspende de funciones al denunciado o lo traslada del lugar de trabajo. Acá dice que el fiscal podrá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas, sea denunciante o sea denunciado. No habla de medidas específicas, habla de medidas de resguardo. Entonces, es bastante más amplia la creatividad que puede usar el fiscal para resguardar la integridad, sea del denunciado o del denunciante. Para ello deberá considerar la gravedad de los hechos imputados, la seguridad de la persona denunciante y las posibles derivadas de las condiciones de trabajo, entre las que se encuentran dos medidas principalmente: la separación de los espacios físicos y el otorgamiento a la persona denunciante de atención psicológica temprana a través de las mutuales. ¿Ya? Eh, Hace más amplio, más rico, más flexible el tema de la prevención, las medidas preventivas que puede tomar el fiscal mientras dure el procedimiento. Bien importante también este artículo 136 nuevo. Eh, Acá se establece una regla, como les decía, importante respecto del sobreseimiento de este tipo de casos. Generalmente terminan en sobreseimiento las denuncias de MALS. Entonces acá se obliga a notificar al quinto día hábil el sobreseimiento a la persona denunciante y es reclamable ante la Contraloría dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación. Esto es una regla especial, ¿eh? Porque uno generalmente cuando va a Contraloría por el 160 son 10 días hábiles, pero acá inventan una nueva regla de 20 días. Y finalmente, el artículo 140 establece que cuando las denuncias son a funcionarios de primer nivel jerárquico, van a estar afectadas al trámite de toma de razón de Contraloría. Una regla especial como de resguardo ante denuncias para personas de ese nivel jerárquico. Y por último, la última norma que se modifica, el artículo 143, que es la norma como de la responsabilidad de los fiscales cuando se demora mucho en la tramitación de los sumarios. ¿Ya? Cuando se trate de MALS, específicamente en los casos de MALS, las medidas de terminar la instrucción del procedimiento sumario y acelerarlo, terminar sus gestiones en el fondo, deberán ser adoptadas en el plazo de 20 días contados del vencimiento del plazo de instrucción. Esta es una norma bien importante para apurar los procedimientos. Que hoy día, como saben, uno mete una denuncia y eso puede tomar un año, 2 años, son infinitas en el fondo. Esas son las modificaciones a la ley Carín en el sector público. Como se fijan, en general son normas de procedimiento que tratan de mejorar y acelerar los procedimientos disciplinarios en lo que respecta al sector público y agravar las faltas e infracciones por MALS, según las nuevas definiciones que se dan en el Código del Trabajo. ¿Ya? Así que lo dejo hasta ahí para que podamos conversar, hagan preguntas, comentarios, lo que ustedes requieran. Súper, muchas gracias, Felipe.
Dejamos las palabras abiertas para quienes quieran hacer dudas, consultas o sus observaciones al respecto a Felipe directamente sobre la implementación de la ley Cari. Emilia, dale. Quería hacer consulta. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Ya. Te quería consultar por lo que mencionaste de los fiscales y de las fiscales, en el sentido que tú mencionaste el tema de cómo tener capacitación, pero decía prioridad. Entonces yo entiendo que no es excluyente que alguien no tenga las competencias para poder, como fiscal, poder llevar los casos de mal, porque empieza con la palabra prioridad, el articulado que mencionaste tú. Así es, así No es es. excluyente entonces. Sí, no, o sea, ahí va a depender, estos son cosas de gestión ya de los Además, servicios mira, me viene públicos. bien. ¿Qué tiene que hacer? Eh, Pesca las pirañas. ahí sí. Eh, Como política pública, como en la realidad sabe el legislador o quienes hicieron esto, saben que de la noche a la mañana no van a poder haber, todos los fiscales van a estar capacitados en MALS, efectivamente se pone esa cláusula, ¿ya? De que prioritariamente tienen que ser fiscales capacitados en MALS y con perspectiva de género. O sea, hay que avanzar hacia allá. Pero sí puede ser como funciona el día de hoy, cualquier funcionario, en el fondo. ¿Ya? Ya, sí. Lo que pasa es que yo siento que es una limitante porque en definitiva si no hay plazos de cumplimiento, ponte, no sé, de aquí al 2030 usted va a tener fiscales capacitados, siempre esa puede ser la variante que haga que no salgas de la norma. Entonces ellos nunca van a estar sin la regla. Y claramente una persona que no maneja las dinámicas abusivas no va a poder determinar cuándo hay o no hay abuso, porque para eso hay que especializarse. No es ¿Mm? decir, pelearon, se gritó, no, las dinámicas tienen ciertos parámetros, etcétera. Y sobre todo desde la perspectiva de género, cuando todavía vivimos en una sociedad muy patriarcal. Entonces es complejo cuando no hay un cambio de cultura integrado, además que se pida que se mire con perspectiva de género. Siento que es súper complejo el escenario, porque la otra vez también nos pasó en otra capacitación que era de seguridad social y era lo mismo. Entonces queda la ley al final siempre queda como para que el Estado no deje de cumplir, ¿me entiendes? Eso, solo Sí, quería se poner entiende. el acento. Yo sugeriría o le daría la perspectiva de que siempre en estas situaciones, como organizaciones sindicales, ustedes consideren esto como un mandato obligatorio del Estado, no como una prioridad ni nada. Nosotros como organización acá la ley dice que tienen que haber fiscales, así que tienen que haber. Entonces, siempre, no sé, pues los comités bipartitos de capacitación de los servicios, exigir que hayan capacitaciones todos los años a X cantidad de funcionarios fiscales para que se capaciten en MALS y perspectiva de género. Eh, que cuando se designe una instrucción sumaria por un caso grave de MALS y ustedes vean que no es un fiscal capacitado, reclamar al tiro en base a la ley Carín, oiga, acá nos está designando un fiscal y la ley dice que tiene que ser un fiscal prioritariamente, póngalo. Entonces, da herramientas, no es lo ideal, porque no lo hace obligatorio con un plazo así como lo dijiste tú, pero ahí la clave del juego tiene que ser, porque esto es un tira y afloja constante al final entre el sindicato y el jefe de servicio, si es una herramienta que nosotros, si la queremos hacer obligatoria, o sea, podemos pelearla, te da esa facultad. Está la mano levantada Prus de SSMN y luego Sandra Olivares. Hola, Y buen tenemos día. una preguntita en el chat, Felipe. Buenos días, Isabela Navalón por acá. Isabela, dime. Oye, muchas gracias por la presentación y decirle a Felipe o comentarle más bien de que es preocupante que la ley Carín haya permitido y legislado obviamente respecto a este artículo 12, en donde relativiza el hecho de la inhabilidad del acosador, porque a lo menos teníamos la seguridad de estos 5 años de inhabilidad. Ahora que quede en manos de un fiscal, mal, pues. Es una pena, digamos, que haya pasado esto y eso va a significar
que van a andar pululando los acosadores de un lado a otro, dependiendo solamente de un fiscal. Ahí la ley fue muy laxa. Eso, solamente comentar. Muchas gracias. Gracias a ti. Sandra Olivares, Hola, buen día. Otra vez, eh, se te escucha entrecortado, Sandra. estoy adelante. Hola, buenos días. Eh, ¿Todo el rato cortado? Sí, se escucha un poco cortado. Ya. Si podrías arreglar tu audio Gracias. o puedes escribir tu pregunta en el chat para poder dar respuesta. Tenemos una preguntita en el chat. Felipe dice, ¿desde cuándo será efectivo? La hace Ignacia. Desde el 1 de agosto de este año. Desde ahí se empieza la vigencia de la ley Karim. Ujú. ¿Alguien más con alguna duda, pregunta o consulta respecto a la ley Karim? Ahí Carmen Gloria puso una pregunta en el chat. Dice, hola, me gustaría saber si los gremios están evaluando la posibilidad de que los procesos de investigación tengan asignado recurso humano calificado, porque los funcionarios nos enfrentamos a abogados. Bueno, esa está más dirigida a nosotros como directores nacionales que a Felipe. Y lo que podemos referir al respecto es que sí, o sea, dentro de nuestra plataforma reivindicativa, de hecho, está como elemento puesto la necesidad de que efectivamente se asignen los recursos necesarios para poder atender los procesos de MALS de la manera adecuada, entendiendo que más allá de la implementación de la ley Karim y del convenio 190 de la OIT, si nuestra institucionalidad no se robustece para precisamente abordar estos procesos de mejor manera, lo que implica, por supuesto, tener más también recurso humano para ello, vamos a seguir en la misma situación. O sea, dentro de uno de los aspectos complejos que también podemos mencionar sobre la ley tiene que ver precisamente con que como ahora puedes denunciar por un solo hecho, puede que efectivamente haya un aumento de las denuncias de manera importante y para eso es necesario tener el recurso humano que pueda dar curso a esos sumarios, afinarlos, etcétera, etcétera, para cumplir con los mismos principios que coloca la ley. Entonces, sí o sí, esa es una necesidad y que por supuesto que hemos estado representando en todos los espacios atingentes. Hay otra pregunta en el chat, la voy a aprovechar de leer al tiro, que dice, hola Paula desde FEDEPRUS BCA, los sumarios que ya están en curso, ¿tendrán algún cambio desde agosto o se mantendrán igual en cuanto a tiempo de resolución? Felipe, si quieres responder ahí tú. Sí, las leyes cuando entran en vigencia con posterioridad, no son retroactivas. Pero, pero, la ley Karim, al menos en cuanto a los principios, sí se aplica inmediatamente. Eso lo podemos aplicar. Entonces, el principio, por ejemplo, el artículo que dice tiene que cumplirse el principio de celeridad, imparcialidad, conclusividad, sí podemos exigirlo ahora. Podemos exigir la cláusula de hacer responsable al fiscal, por ejemplo, de la demora. Ese tipo de cosas sí las podemos exigir desde la entrada en vigencia, ¿ya? Pero no podemos modificar la definición de acoso laboral de algo que fue denunciado con anterioridad a la ley, por ejemplo. ¿Ya? Sería como hacer trampa, por así decirlo, y eso es inconstitucional. El tema de la retroactividad de las leyes. Gracias, Felipe. Emilia, ¿tienes tu mano levantada? ¿Se te quedó o tienes otra consulta? Ahí No, la parece que no. bajé, ahí la Ah, bajé, ya. ¿cierto? Sí, ahí Sí, sí. sorry. No, todo bien. Gracias. Felipe, yo aprovecho así de hacer una consulta, observación. Habíamos estado conversando previamente sobre los aspectos relacionados con la reparación, ¿cierto? Porque la ley Karim tiene un fuerte énfasis en la prevención
Entonces, ¿nos podrías contar qué es lo que releva, por ejemplo, esta ley respecto a la reparación, que es un aspecto fundamental precisamente para nosotros como trabajadores del área de la salud, entendiendo que las situaciones de violencia pueden ocurrir, pero que es importante precisamente también el abordaje de estas, el acompañamiento y la reparación? Sí, en cuanto a reparación, nada, cero. ¿Ya? Esta ley está enfocada más que nada en la prevención de los maltratos de MOLS y en mejorar los procedimientos disciplinarios para encontrar responsables. Esos son como los dos grandes enfoques que tiene la ley. Pero reparación, así como que hayan medidas que tome el servicio para reparar daños que se hayan hecho producto de violencia de terceros, por ejemplo, o indemnizaciones, o cualquier cosa, no, no hay nada. No hay nada en esta ley. Como si hay en el convenio 190, que es sobre el cual se supone que esta ley se realiza. Exacto. Así que bueno, efectivamente ahí tenemos una tarea importante de una envergadura mayor. Voy a leer otra pregunta que está en el chat, que ¿Mm? la hace Sandra, que dice, buen día, ¿quién sería el ente fiscalizador de que el fiscal sea el adecuado? Así como si los procesos fueron adecuados, las denuncias fueron tomadas como verídicas, sin serlo, etcétera. Acá no cambia, es que miren, acá hay un tema que sigue siendo muy estructural, muy grave y que no se toma en cuenta, que son los sumarios. ¿Ya? La estructura de los sumarios sigue siendo la misma, la ley Carín no la cambia. Entonces, sigue siendo un fiscal designado por el jefe de servicio el que va a tomar la decisión. Ante la pregunta de quién fiscaliza al fiscal, el jefe de servicio, en el fondo, o Contraloría si es que uno va a Contraloría a reclamar porque se hizo mal el sumario, o la Corte de Apelaciones si es que uno va a reclamar porque se hizo mal el sumario. Pero no hay un fiscalizador de los fiscales. ¿Ya? No, eso solamente hay cuando tú reclamas, sea ante el jefe de servicio, o ante Contraloría, o ante la Corte de Apelaciones. Incluso podrías ir de tutela de derechos fundamentales en tribunales del trabajo si es que consideras que se cometió una discriminación arbitraria en tu contra, o a través del procedimiento sumario se vulneró tu intimidad o tu honra, em, pero no hay un fiscalizador de estos procesos. Gracias, Felipe. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario En el chat respecto a este tema? hay otra consulta, Camila, de Sandra. Pero esa fue la que respondió Felipe Ah, recién. perdón, perdón. Esa fue la que ya. Perfecto. No, no hay ninguna otra consulta en el chat. No sé si alguien quiere pedir la palabra o decir algo al respecto. Oye, a mí yo no sé si no veo a todo el mundo, pero veo como puras mujeres conectadas. eh, Mm, entonces también creo importante, porque muchas veces la crítica de los compañeros es que la perspectiva de género, el hombre como sujeto, y como posible sujeto víctima desaparece como de nuestro discurso en ujú. general, pensando en la constitución de la ley y todo eso. Entonces, también esto es algo más de nuestro gremio, como creo que es importante que nuestros compañeros, más que querer participar en el 8M, supongamos que son fechas que yo creo que son para nosotras, para encontrarnos, pudieran también participar de estos espacios, pudieran comprenderlo, integrarlo. Entonces yo también acá a mis compañeras dirigentes le hago un llamado también a que convoquemos también a nuestros compañeros hombres y que no solo quieran estar en efemérides o cosas que son como celebraciones, porque creo que la mirada de ellos también puede contribuir a la construcción, entendiendo que esto ya es ley y que ya está, o sea, hasta aporta de que la tengamos que poner en ejecución. Creo también fundamental tener esta discusión y que ellos también a lo mejor pudieran hacer esa consulta a Felipe, porque hay muchos hombres que hoy día, ponte nosotros cuando tuvimos el Día de la Mujer acá, era como, o escuchamos a algunos compañeros decir como, ay, ya no se les puede mirar, no se les puede decir nada porque todo es acoso, porque... Entonces, también creo que es fundamental en estas discusiones la actoría de nuestros compañeros. Y obviamente de las disidencias, también creo que es fundamental.
Eso, solo quería poner esa acotación porque esto no son solo temas de mujeres porque la ley se llama Ley Karin. Es un tema que nos compete a todos, todas y todes. Eso, gracias. Gracias, Emilia, por tu intervención. Bueno, ahí está, saludo Cristian Rojas, que está presente, también el Gonzalo, nuestro kinesiólogo de Confedeprus, de Fedeprus BCA particularmente. Un Em, abrazo a ellos. pero sí, o sea, efectivamente lo que tú señalas es verdad y son precisamente estos espacios los que contribuyen para poder desmitificar de qué se trata la perspectiva de género, cómo se implementa y que efectivamente no es una guerra o una batalla entre personas de distintos géneros, sino que tiene que ver con hacer una construcción colectiva que precisamente nos ayude a terminar con las prácticas que vienen del patriarcado y que nos afectan a todos y todas. O sea, eso es real. Voy a continuar con una pregunta más que apareció en el chat, que es de Ignacia. Y dice, cuando se ha hecho un traslado transitorio, ¿se puede pedir aún estando en curso el sumario un traslado definitivo? Ahí, Felipe, si nos puedes ayudar con esa consulta. Sí, eso no tiene que ver con la ley Karin, tiene que ver con lo que les decía, cómo funcionan los sumarios, y son dos cosas paralelas y que no tienen relación. Una cosa son los traslados transitorios que te determina el fiscal como por medida preventiva, y tú en paralelo perfectamente puedes negociar con tu empleador, sea un traslado definitivo, una comisión de servicio, una destinación, lo que sea como por una cuestión de gestión del empleo al final. Pero no son incompatibles. Súper. Gracias, Felipe. ¿Alguna otra consulta, comentario, observación, intervención? Yo, Cami, Dale, ya. solamente de decirles a los dirigentes y dirigentas que están conectados hoy día que muchas gracias por su asistencia. Somos más de 70 personas conectadas en algún momento, entonces eso es muy positivo, ¿ya? Y también transmitirles que tenemos que estar súper pendientes en los protocolos que se van a hacer en los servicios de salud, ya para la aplicación de la ley Karin. Estos protocolos deben estar antes del 1 de agosto. Entonces, empezar a preguntar en los servicios de salud cómo van los protocolos para la implementación de la ley, que se van a hacer mesas de género para aquello y cómo lo están planificando. Así que como dirigentes gremiales tenemos que estar ahí atentos y también ser partícipe de aquella construcción. Ya, yo creo que obviamente en todos los espacios tenemos que estar, tenemos que ser entes ahí activos, ¿no? Así que con eso yo me quedo, Camila, con ese llamado a estar todos atentos, atentos a los protocolos que se van a empezar a aplicar o hacer según las directrices de los servicios de salud. Hay una manito levantada, Sí. Gonzalo. Sí, soy yo. Hola chicas, Sí, ¿cómo están? sé Bueno, que eres a tú. todos, a todos y todas, un gran saludo. Gracias por la instancia primero, agradecer por toda la información. Estas instancias se deberían hacer siempre que tengamos tipo de situaciones que cambian, digamos, el paradigma. Así que, nada, pues un 7. Y lo que sí me preocupaba, me tuve que desconectar un rato porque tuve una reunión con una asociada, digamos, y con el abogado. Pero lo que me preocupa dentro de lo que salta a la ley, que no me acuerdo cómo lo explicaba recién, digamos, el presentador, que era el tema de que tiene que ver personas que estén capacitadas en perspectiva de género para poder estar ahí en la aplicación de la ley en los casos en que ¿cómo se llama esto? Se efectuara algún tipo de denuncia. Entonces, eh, me imagino yo que tenemos que empezar a hacer estas capacitaciones de perspectiva de género o estos fiscales de perspectiva de género ya ahora, si la ley entra en vigencia en agosto. eh, ¿No se deberían los establecimientos o las distintas instituciones ya prever que esto puede pasar y empezar a tener esta gente ya preparada en temas de perspectiva de género, en capacitaciones? Y lo pregunto por el hecho de que qué pasaría si la ley, digamos, llega a serse efectuada y uno quiere hacer una denuncia y no hay ninguna persona que pueda hacer como tener esta perspectiva para poder, digamos,
fiscalizar o estar ahí como dentro del mismo proceso de denuncia. Entonces, no sé si eso será una obligación de la ley, que la persona digamos, sea parte de este como comité, que si yo, tenga que tener sí o sí esta capacitación, y si no, no se puede llevar a cabo, o cómo. Esa es como un poco la duda, la consulta y un poco la reflexión para el cierre. Felipe y Geraldine, yo creo que ustedes podrían responder esa pregunta. La Geraldine ha participado también en algunas instancias con el servicio civil en relación al tema del programa de capacitación Prevenir y también como encargada nacional, como directora nacional del área de capacitación, tiene algunas cosas que puede comentar al respecto. Ahí se me escucha que se me va de repente el audio. Sí, bueno, nosotros estamos siempre trabajando en conjunto con el servicio civil. Nosotros hicimos la alianza para hacer la capacitación de prevenir. De hecho, está en la plataforma del servicio civil. Nosotros como empleados públicos podemos acceder. ¿Algo pasó? ¿No? No, perdón. Acceder a ella solamente por ser servidores públicos, ¿no? Tenemos que ir a donde nuestro encargado de capacitación de cada uno de los hospitales ya pedir que se nos ingresen, porque tienen que dar como su nombre, su RUT y tienen algunas especificaciones para enviarlo al servicio civil para que la plataforma se active para todos nosotros y nosotras. Pero por esa vía, por el encargado de capacitación de cada uno de los establecimientos. Y obviamente vamos a seguir haciendo estas charlas informativas en conjunto con los distintos directores de Confedeprus. En este momento nos tocó con la Cami 2 charlas este mes. El próximo mes viene la escuela sindical. Ya el otro mes vienen 2 charlas más de políticas públicas. Y así estamos ordenando un poco el pool de conversatorios, que creo que esta es una buena fórmula para que todos y todas nos podamos escuchar, podamos compartir, ¿ya? Y podamos tener información directa. Bueno, Felipe Larena, un fiel colaborador nuestro, así que ahí lo vamos a tener ocupadito todo el año, entre charlas, foros y conversatorios. Así que no, completamente a disposición. No sé si Felipe quiere agregar algo más. Sí, pues, yo aquí, bueno, a lo que dispongan las capitanas, y yo siempre listo. Ahí sobre la consulta que hacía, no recuerdo el nombre, pero era un poco lo mismo que consultaba antes Emilia al principio de la presentación sobre el enfoque de género. Esas son normas programáticas, son ideales que se está mandatado el Estado a alcanzar en algún minuto, pero que no es imposible en la práctica que lo haga ahora al 1 de agosto que tiene que entrar en vigencia la ley. Entonces, va a pasar en la práctica de que van a haber servicios donde o no hay nadie o hay solo una persona, va a estar lleno de, no sé, van a haber 15 denuncias por mals y esas 15 se le van a pasar al único fiscal o se van a repartir en otros, pero también la respuesta que le dábamos a Emilia antes, ahí hay que estar muy aguja como organización sindical, exigir que se cumpla la ley, exigir que sea un fiscal. Si no hay un fiscal adentro de la institución, recuerden que se pueden pedir fiscales externos, eh, y podría usarse como fundamento la ley Karim. O sea, acá dentro de la institución no hay un fiscal especializado, así que exigimos que sea un fiscal ad hoc, externo a la entidad, que sí esté especializado para poder cumplir la ley, por ejemplo. Eh, Importante intervenir en los comités bipartitos de capacitación. Ahí va a ser importante que estén las capacitaciones anuales a fiscales que sean abogados, que sean especializados, ojalá no cualquier funcionario, que es lo que siempre pasa con los sumarios. Y la invitación que siempre hago en este tipo de charlas a empujar una modificación a los procedimientos sumariales. ¿Ya? Son procedimientos muy viejos, muy vulneratorios del debido proceso y que deberían modificarse lo antes posible. ¿Ya? Porque si no,
es bien difícil poder lograr éxito en las denuncias con ese tipo de proceso. Felipe, breve consulta, si no fuera un abogado, porque hay algunos casos, por ejemplo, nosotros no tenemos abogados en nuestra institución, de manera local. ¿Sería que tendría que ser un trabajador social, como en esa línea? No, no, ¿O, no o es define la ley. Un ya? funcionario tendrá que ser que defina ahí el jefe de servicio, hagan una nómina, me imagino, de personas que tengan experiencia en sumario o tengan algún trabajo más o menos relacionado con ver investigaciones o lectura de procesos, pero está Ah, sí, absolutamente abierto, ya, es una decisión muy de gestión. ya. Nada, en esa línea pueden entrar, digamos, contadores auditores, por ejemplo. Por ejemplo, Ya. Mm. Bacán. Gracias, Felipe. vale, vale. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Geraldine, yo quiero hacer una consulta. Por supuesto, Ujú. Es diga. respecto a qué posibilidades tenemos nosotros como federación, como confederación, de trabajar y plantear la necesidad de tiempo protegido para los fiscales de sumarios, porque nos pasa esto de que igual tenemos que sacar la pega. Somos los profesionales de la salud, los que tenemos que hacer normalmente las investigaciones sumarias o los sumarios propiamente tal, y igual tenemos que cumplir con nuestras labores técnicas. Entonces sería a lo mejor es una propuesta en el fondo de cómo pudiéramos avanzar en esto de tiempos protegidos, porque si estamos hablando que con Ley Karim vamos a tener 20 días hábiles para dar respuesta, eh, ¿cómo quedamos con nuestros temas laborales? Eso. Mira, la verdad que hasta el momento no tenemos tiempo protegido para aquello. Ya nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra función y paralelamente hacer el sumario administrativo. Ya esto no ha cambiado. Yo no lo vi en la ley tampoco. No sé si Felipe me puedes ayudar en aquello. No sale No, no nada al está. respecto en la ley que estamos tratando ahora, la 21.643. Em, Se me ocurre, no sé, podríamos ponerlo en los protocolos de los servicios de salud, como plantearlo como dirigentes gremiales, este tiempo protegido y que este vaya en este protocolo. Yo creo que legalmente sería la única vía, no sé si Felipe ahí me corrige o cualquier cosa me asienta con la cabeza. Yo creo que esa sería como la vía de poder hacerlo en este momento. No sé si despejo tu consulta o duda, compañera. Sí, es eso. ¿Qué podríamos Ujú, hacer como para asegurar efectivamente que se haga un debido proceso, mm, que no estemos compartiendo claro. los tiempos, porque efectivamente en la práctica es muy poco probable? Nosotros acá en la Ujú. Dirección de Claro, Servicio Metropolitano Norte, incluso en el procedimiento, el director de servicio indica que se pondrá nota de demérito a los fiscales que que no no cumplan cumplan los los 20 días, plazos. Sí. pero en ningún Mm, momento explicita de que puede dejar, digamos, o distribuir en otros profesionales su carga laboral. claro, ¿Mm? Por eso la preocupación. perfecto. Mira, yo igual lo estoy anotando para poder hacer ahí una gestión más masiva de todos los dirigentes y dirigentas que podamos ir a entregar esta solicitud a los servicios de salud para que los puedan poner en los protocolos. Yo creo que es la única vía que podamos tener ese tiempo protegido. Sí, efectivamente, ese sería un punto súper relevante para Ujú. incorporar dentro de la construcción de los reglamentos y de las orientaciones también que salgan para los servicios de salud desde el ministerio, una vez que ya nos estemos acercando precisamente a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, que es a partir del 1 de agosto. Entonces, efectivamente hemos estado insistiendo precisamente al ministerio en que necesitamos estas orientaciones. Hemos tenido además casos de, se suicidó una colega en el hospital de Rengo, ¿cierto? Hace poquito tiempo, entonces sí es una materia urgente.
para abordar el tema de la violencia en los espacios laborales, entendiendo además que todavía falta parte de la implementación del convenio 190 de la OIT, donde esperamos que precisamente se incorporen los elementos faltantes, que tienen que ver con el ámbito de aplicación, con qué se entiende por el concepto del mundo del trabajo y por supuesto con la reparación, que no es solo la posibilidad de acceder a atención o acompañamiento psicológico terapéutico, sino que también que haya posibilidad de reintegro, de indemnización, todas las otras medidas que se pueden aplicar precisamente para la reparación y que están definidas también jurídicamente, como lo puede explicar en otra ocasión también nuestro abogado.